Te doy la bienvenida a Spoiler Podcast. Aquí voy a intentar hablarte claro sobre la cara bonita y menos bonita de cómo emprendo algunos proyectos. También reflexionaremos y aprenderemos sobre temas relacionados con el diseño, la creatividad y la vida que ello conlleva. Sin más, espero que disfrutes de este viaje. Te doy la bienvenida al podcast de Spoiler. Estamos aquí una semana más. En esta semana vamos a hacer un spoiler de una invitada de honor que tenemos, que es Ana Nieto. Que Ana pues, es experta en marketing, en nuevas tecnologías, lleva muchos años enfocada a emprendedores, a escritores, que ahora nos hablará mucho de eso. Y bueno, entre todo, pues ella ha escrito 8 libros, 5 de ellos que han sido bestseller. Y de ahí le ha llevado a fundar su negocio, que es Triunfa con tu libro, que es en el que ayudas a otros escritores a poder enseñarles tu método para poder ser bestseller. Así que, ¿qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Un placer tenerte por aquí. Muy bien, pues encantada, Ignacio, de estar contigo, de charlar un ratito y a ver si decimos alguna cosa interesante para tu audiencia. Seguro que sí, porque me consta que hay gente que me escuchará que siempre ha tenido ahí entre ceja y ceja lo de escribir un libro. Tengo también algún amigo que ha escrito un libro, así que seguro que le vas a contar cosas muy útiles. Así que a mí primero por irnos un poco atrás, por saber de dónde vienes, cómo empezaste a meterte en el mundo de los libros y todo este interés que ahora tienes, ¿no? Me gustaría saber un poco tu trayectoria, ¿no? ¿Qué te ha llevado hasta llegar aquí a fundar Triunfa con tu libro? Bueno, pues mira, dos pasiones mías que son los libros y el marketing. Yo los últimos años, antes de fundar Triunfa con tu libro, me había dedicado a tener una agencia de marketing digital. Yo había escrito ya varios libros, mi marido tiene una pequeña editorial y siempre me han encantado las dos cosas. Cuando surgió Amazon en España, que ya lleva varios años en Estados Unidos, vi muy claro que el marketing de libros pasaba por Amazon y pasaba por hacer un marketing diferente y hacer las cosas diferentes a como se estaba haciendo, ¿no? Y yo creo que todavía se hace hoy en bastante medida, ¿no? Y por eso muchos autores venden pocos libros. Entonces, bueno, pues uní ese conocimiento del marketing digital, me formé para saber cómo, sobre todo cómo promocionar los libros en el siglo actual en el que estamos y estudié Amazon, publiqué un libro que se llama Triunfa con tu libro, en el que reunía todo ese conocimiento, básicamente cómo ser bestseller, ¿no? Hoy en día en Amazon, que es la tienda más grande del mundo, Amazon vende aproximadamente 1 millón de libros al día. Entonces, ¿quién no quiere estar en esa tienda y vender ahí, ¿no? Entonces, el libro lo publiqué, fue bestseller total. Entonces había 300.000 libros más o menos en Amazon, hoy hay 1 millón en español. Y bueno, ahí comenzó todo el último proyecto, ¿no? Que es Triunfa con tu libro, que es una plataforma donde ayudamos a autores a escribir libros de no ficción y luego a promocionarlos. Entonces tenemos una relación digamos, de cursos, yo también mentorizo autores y luego tenemos un paquete bastante completo de servicios editoriales, ¿no? Para autores que quieren publicar sus libros. O sea, que digamos que antes del libro que lanzaste ya de Triunfa con tu libro, que ya iba un poco enfocado a enseñar todo lo que tú habías aprendido, entiendo que ya esto lo habías aplicado en un proceso de aprendizaje en los anteriores libros que habías sacado, que eran de marketing o de qué temas eran. Sí, mira, mi primer libro grande, porque yo siempre he escrito, yo en todas las Sí. empresas donde estaba, donde yo trabajé hace muchos años en la Oficina Comercial de España, para que tengas en Australia, y escribí una guía de cómo hacer negocios en Australia. Luego trabajé 5 años en la Cámara de Comercio Hispano-Holandesa y escribí cómo hacer negocios con Holanda. O sea, que además nadie me pedía, pero que a mí no sé, me gustaba eso, ¿no? Y el primer libro así importante, bestseller, que se vendió muchísimo, lo publiqué con una editorial hace muchos años que se llama Marketing Internacional. Yo me dedicaba a eso, ¿no? Luego escribí un libro de marketing internacional de casos prácticos, otro de negociación internacional. Todos se vendieron fenomenal en una época donde sí que para ciertos libros
sí que tenía éxito publicar con una editorial, entre otras cosas porque era la única posibilidad que tenías, ¿no? Pero sí que se vendían libros. Hoy ha cambiado completamente el panorama y yo soy una Claro. convencida de la autopublicación, salvo casos muy puntuales, ¿no? Pero sí, había escrito, o sea, sabía lo que era escribir un libro para que tuviera potencial de ventas y sabía un poquito de el marketing. Yo he hecho de todo con los libros, desde publicar yo sola, desde publicar con editorial, desde publicar con la editorial de mi marido y buscar coediciones o patrocinios. O sea, pasa por todas las fases de, digamos, del nivel de promoción que se hace con un libro. Ahora he trabajado con muchísimos autores ya, tanto para enseñarles a escribir libros con potencial de venta como para publicarlos, ¿no? Entonces, hoy, en cuanto a vías, yo me parece muy interesante la vía de la autopublicación. Que además muchas veces pues es bueno saber esto, ¿no? Porque yo creo que muchos escritores es una de las barreras de entrada que piensan, ostras, si a mí no me publica ninguna editorial porque yo no soy conocido, no tengo acceso, ¿cómo voy a sacar un libro? Y ya directamente casi que mucha gente lo descarta por eso, ¿no? Y esto es interesante que lo digas porque seguramente hay mucha gente que solo veía como posibilidad la vía de la editorial, ya le estás abriendo un poco la vista de decir, joder, que se Pues puede Ignacio, también. te comentaré que no solo a eso, sino que yo tengo varios clientes que vendían mucho en sus años en editoriales, escritores por un lado y autores. Escritores yo hablo cuando escriben novela, ¿no? Por así decirlo, autores más libros de no ficción, que han vendido mucho, que ahora no venden tanto y se pasan al mundo de la autopublicación. O sea, cuando gente que ya conoce este tema se pasa a la vía de la autopublicación, será Algo por pasa. algo, ¿no? Entonces yo Total. animo, lo que sí que aconsejaría es que si te decides por la autopublicación, porque desde luego, mira, las editoriales hoy solamente publican con gente que tenga una gran base con una gran audiencia. Si no, no van a publicar porque los que venden son los autores. O sea, Claro. vendes a tu Sí, sí. audiencia. Lo demás Tiene vende, sentido. vende muy poquito, porque las editoriales no tienen lista de suscriptores, no tienen lista de lectores. Entonces buscan a gente que lo tenga, ¿no? Entonces, si no lo tienes, es difícil que puedas ir a una editorial. Pero aún así, te tienes que pensar muy bien si estás dispuesto a compartir el 90% de lo que vas a vender a tu lista de suscriptores con la editorial o prefieres vender directamente, autopublicando. Claro, es que si es el 90% ya tienes que vender casi 10 veces más para poder ganar lo mismo. Entonces, ahí es el tema, ¿no? De que muchas veces se habla de que los escritores, que es muy difícil vivir de tu libro. Claro, con esa fórmula todavía mucho más. Y yo te quería preguntar, o sea, porque claro, obviamente tú probaste todas las vías, fuiste viendo lo que funcionaba mejor, ahí fuiste puliendo el método. Entonces, a día de hoy, ¿qué nos podrías contar de cómo convertir un libro en bestseller en Amazon? ¿Qué es lo que tú controlas? Pues mira, hay dos cosas. Primero, escribiendo un buen libro, porque esto, como no escribas un buen libro, por mucho marketing que hagas, a lo mejor vendes a tu cuñado y a tu prima, ¿vale? Pero a poco más, ¿no? Entonces, primero un buen libro y ahora sí que decimos para mí que es un buen libro y luego tienes que Claro. hacer marketing de tu libro, ¿no? Entonces, ¿un buen libro qué es? Un libro que gusta a tus lectores. Normalmente, para que guste a los lectores, si hablamos de libros de no ficción, que no sean novela, son libros que resuelven un problema, una necesidad, que tienen una promesa, que el lector cuando vea tu libro diga, ay, yo tengo este problema o estoy buscando este objetivo y tal, este libro me va a contar cómo lo voy a conseguir, ¿no? Entonces, y luego contarlo de forma que sea atractivo y que el libro cuando lo apliquen, el lector consiga ese resultado, ¿no? Y si además lo consigue rápido y fácil, tu libro se va a vender mucho más. Total, Y ¿no? luego, hacer el marketing de tu libro. Yo mentorizo a muchos autores, no solo que autopublican, también que publican con editorial. Y también tienen que hacer el marketing de tu libro. O sea, de esto no te libras, O sea, la ¿vale? editorial no te va a ayudar ahí, ¿no? No te va a hacer. No porque no tiene fondos, o sea, ni sabe Claro. tampoco. Es que es imposible saber de todos los sectores, es imposible. O sea, es el autor. Nosotros hacemos cierta promoción de autores que autopublican en Amazon. Lo que nosotros podemos hacer
pero luego es imposible que tú tengas una lista de suscriptores para todos los sectores, sepas y conozcas todo, y lo mismo le pasa a una editorial, es imposible. Entonces, el autor se tiene que mentalizar en que todo comienza con un libro, o sea, y que cuando tú tienes el libro publicado tienes que tirar de él, y el libro es muy agradecido. Si tú tiras de él, el libro va a tirar de ti. O sea que digamos que para esa gente que piensa, ostras, pues si yo no tengo una audiencia todavía porque no soy conocido, no, ¿cómo voy a escribir un libro si no tengo a quién promocionarlo? Casi que animas a lo contrario, ¿no? A escribir un primer libro y apalancarte en él para empezar a moverte, para empezar a construir esa primera audiencia y a través de un buen libro puedes acabar teniendo una buena audiencia, ¿no? Exactamente, Ignacio. O sea, mira, desde luego, si tienes una audiencia, es genial, es fenomenal, vas a vender Claro, sí. mucho. Pero si no la tienes, yo he hecho 3 emprendimientos en mi vida profesional y siempre lo primero que he hecho ha sido escribir un libro. Con audiencia, 0. ¿Vale? Uh-huh. El último triunfa con tu libro. Yo tenía una agencia de marketing digital, mis clientes eran empresas, no era gente que quería escribir en libros. Claro. De hecho, la agencia de marketing digital primero escribió un libro que se llama La web de empresa 2.0, igual que se llamaba la agencia que vendí hace poco tiempo. Eso siempre, o sea, yo siempre, para mí ha sido el camino más rápido. Cuando he querido emprender en un negocio que era diferente, lo más rápido para mí, más que ponerme a escribir en un blog, más que ha sido escribir un libro. Es lo que no quiero decir que esto sea lo ideal, o sea, si además tienes audiencia, si tú eres una persona que ya eres relevante, que ya tienes una audiencia y no has escrito un libro, pues fenomenal, te va a ser mucho más fácil ser bestseller, ¿no? Pero hay que pensar que el libro no solo, como tú decías, no vas a vivir de los royalties de un libro, salvo excepciones, pero sí que vas a vivir de los clientes que consigues gracias a tu libro. Ahí está la clave, nada viste como un libro. Nada, no tienes ninguna tarjeta de presentación mejor que un libro. A nadie vas a convencer más de que tú eres la persona que tienen que contratar que a un lector que ha leído tu libro. Entonces, un libro, pues una de las ventajas que tiene es eso, utilizarlo como un lead magnet para conseguir que tus lectores acaben siendo tus clientes. Sí, además supongo que también te empieza a abrirte ciertas puertas, ¿no? Pues por ejemplo, si ya tienes un libro, eres interesante quizás para ser entrevistados en algunos podcasts o para dar una charla. Yo, por ejemplo, tengo un amigo que escribió un libro que es una novela, pero que, bueno, pues lo empezó a escribir sin ninguna expectativa y ya le ha permitido dar algunas charlas por ahí, etcétera. Si no tienes ese libro, si no tienes nada interesante que contar, que sí que lo tienes, pero digamos que como no lo sabe la gente, no te están abriendo puertas a nada, y el tener un libro es como que ya, mira, pues vamos a invitar a esta persona a que nos hable un poco de su libro, ¿no? Efectivamente, te abre puertas. Es muy difícil que si tú te quieres mover por medios de comunicación y no eres una persona top en tu sector, que puedas conseguirlo sin un libro. O que te paguen por una conferencia si no tienes un libro. Es muy difícil. Entonces, bueno, pues el abre puertas en este caso es, como tú has comentado, es un libro. Nada como un libro te va a vestir, te va a presentar. Me dejas ideas interesantes porque nosotros tenemos otro negocio que se llama Tu Cerebro al Desnudo y de ahí tenemos un podcast y tal, pero siempre teníamos ahí el libro como que lo estábamos dejando para más adelante y ahora me estoy dando cuenta de lo importante que es como al principio, así que ves, ya has ayudado a alguien, por lo menos a mí me has ayudado. Y un poco ahora entrando en esos errores que hablábamos, porque obviamente el paradigma ha cambiado mucho con Amazon y todo lo que hay ahora, ¿no? Pero ¿qué errores comunes cometen los autores que no tienen ventas? Que no tienen ventas. O Sí, sea, o que sea, ya han escrito el libro. gente que saca un libro y no tiene ventas, ¿por qué pasa? ¿Qué errores suelen Vale, cometer? pues mira, hay varios errores. Uno, no tienen un buen título y no tienen subtítulo. Si tú, muchas veces, como estamos tan metidos en nuestro tema, creemos que nos entienden perfectamente y ponemos títulos, bueno, que la gente que entiende y que no saben lo que hay dentro. Es lo que te decía con el título, el subtítulo y tu portada, tiene que, en un vistazo rápido, porque van a ver tu libro junto con muchos más.
Claro. que ese libro les va a ayudar en lo que están buscando, ¿no? Entonces, error 1 es ese. 2, no ponen subtítulo. El subtítulo tiene que aclarar bien esa promesa, ¿no? Otro error típico es la portada. Como autopublicas, intentas tú con Canva o con un primo tuyo que diseña un poquito, hacer una portada que tú te crees que es magnífica porque además has puesto una ilustración de tu hijo de 8 años, te estoy exagerando, ¿no? Pero son Sí, pero cosas pasará, que seguro que no te creas, pasa. que son bastante frecuentes. O una foto que te encanta a ti, y claro, el diseñador de portadas es un experto en marketing, sabe y además, bueno, nosotros tenemos diseñadores que son expertos en marketing en Amazon, que es donde se vende, ¿no? Que tiene sus particularidades, la letra tiene que ser bastante grande, porque la tipografía, para que se vea bien, porque los libros se ven muy pequeñitos cuando Claro. vas a comprar, una serie de cosas, no puede estar abigarrada la portada, son bastantes cosas. Entonces, ahí con lo que normalmente el esfuerzo que te lleva un libro, luego por no invertir un poco, perderlo por tener una portada así como muy casera, pues es una pena y a veces se comete este error, ¿no? Y luego también no tener estructurado el libro bien. Es decir, Ujú. tú tienes que, ese índice de contenidos que la gente ve antes de comprar tu libro, la gente tiene que ver claro qué hay ahí para ellos, ¿no? Entonces es importante organizar bien el libro. Y luego, por supuesto, hacer marketing de tu libro. Cuando tú publicas el libro en Amazon, Amazon durante el primer mes más o menos es cuando te va a dar más visibilidad. Entonces hay que aprovechar ese momento de lanzamiento para dar la máxima visibilidad del libro e intentar que esté bien posicionado para que te vea la gente y lo compre. Y luego, también ahora, no sé hasta qué punto esto influye, esas primeras páginas que ya no solo es el índice, ¿no? Pero esas primeras páginas que te deja leer a modo prueba Amazon, entiendo que se ha convertido también en algo súper relevante a la hora de vender, porque claro, ahí tienes un límite, que son unas páginas X, que si enganchas vas a venderlo, ¿no? Totalmente, totalmente, Ignacio. O sea, ese echa un vistazo que pone Amazon, que es un Ujú. 10% primero de tu libro. O sea, si tiene 100 páginas, van a leer 10. Si tiene 20, 200 se pueden leer 20. Bueno, Claro. ahí yo siempre digo a mis autores que en la introducción, que es lo que suele venir al comienzo, pongas 3 cosas que va a enganchar mucho a tu lector. Y es que pongas ahí para qué es tu libro, para quién es y por qué yo. ¿Qué es las cosas que le interesan? O sea, donde tienes que enganchar. Si pones el prólogo de un catedrático o de un tal que mete un rollo de lo fenomenal que es tu libro, a la gente eso no le interesa nada. Si metes una introducción contando tu vida y milagros, que es muy típico, como ahora estamos con el storytelling, todo el mundo a contar su vida y venga la vida, y tu vida no interesa a nadie, y es muy duro decirlo, pero es así. Sí, sí, pero es Sí que así. interesa y tienes que adornar con cosas de tu vida, pero en momentos, en los capítulos, introduciendo ahí cuando hablas de un tema, para aclarar una cosa o para que la gente le enganche, pero no empieces a contar desde el principio tu vida y milagros, pues la gente no, que no le interesa. Entonces, es fundamental eso, y fíjate, en el primer capítulo, el primer párrafo, fundamental, o sea, piénsate muy bien lo que dices en ese primer párrafo de ese primer capítulo después de esa introducción magnífica que vas a hacer para enganchar a la gente. Pues yo creo que hay bastantes cosas interesantes, Jorge, porque al final también es como te tienes que ir adaptando a todo esto y aquí me gustaría entrar a cosas que hemos ido repasando antes de por qué ahora ya no es tan relevante publicar con una editorial y antes sí, pues el paradigma va cambiando y con detalles como este que hablábamos de echarle un vistazo de Amazon, tienes que saber adaptarte para vender tu libro. Entonces, ¿qué diferencias o qué ventajas y desventajas ves ahora en publicar con una editorial o autopublicarte y por qué ha ido cambiando esto tanto a lo largo de los Mira, últimos años? ahora te comento, ha ido cambiando fundamentalmente porque es que Amazon vende 1 millón de libros al día. Cuando dices Entonces, eso, ¿te refieres a Amazon global o solo en global, España? global, Vale, joder, ostras, que es una barbaridad, global. sí, sí. Pero ¿quién vende eso? Sí, Entonces, sí, nadie. yo autora, ¿dónde quiero estar? Donde se vende. Donde se vende en Amazon. Es así. Pero ¿qué ventajas además tiene el mundo? Todas las editoriales están en Amazon, ¿eh?
por supuesto. Sí, sí, Todas claro. suben los libros a Amazon porque es donde se vende. Pero, ¿qué ventajas tiene la autopublicación? Que a mí me da igual, porque o sea, yo defiendo a mis autores y les digo lo que quiero es que vendan. Entonces, yo he publicado con una editorial, antes era diferente, ahora tenemos Ujú. la posibilidad nosotros de llegar directamente a nuestros lectores. Entonces, ventajas de la autopublicación. Primero, cobras más. Amazon te paga hasta un 70% de royalties, es decir, un 70% del precio de venta al público, que por cierto pones tú, no la editorial, pones tú el que tú consideras que es mejor Ya. para vender tus libros, ¿no? La editorial te paga entre un 8 y un 10%, ¿vale? O sea, ganas más. Cobras antes. La editorial te paga a un año vista. Tú publicas el libro con la editorial y pasado un año te manda una relación muy escueta, tantos libros, tanto, ¿no? Con Amazon tú cobras a 2 meses. O sea, cuando publicas el libro, a los 2 meses estás cobrando royalties y cobras cada día. No, me parece que es cada mes, cada mes. Ujú. Pero además, otra cosa, la tercera sería, tienes un control. Tienes el control de tu obra en el sentido que tú cuando subes un libro a KDP, que es la plataforma donde subes los libros de Amazon, sabes, porque te lo pone ahí en el panel de control, los libros que vendes cada día y dónde los vendes y cuánto ganas. Pero es que además de eso, tienes el control en el sentido que puedes hacer lo que quieras. Oye, que no me funciona este precio para el libro en papel, lo cambio. O lo cambio en digital. O voy a cambiar la descripción. O la portada. Yo de Libro Triunfa con tu libro, mi penúltimo libro, tiene hecho ya 4 portadas diferentes. Y he ido incrementando las ventas con la portada, ¿vale? Entonces, todo eso eres autónomo tú para hacerlo cuando quieras. ¿Qué más cosas? Tu libro se vende en todo el mundo. Cuando publicas en Amazon, automáticamente se vende en más de 200 mercados, cosa que en una editorial se venderá en España y no sé si algún país latinoamericano, no más. Y luego una cosa muy importante, y es que con las editoriales pasa lo siguiente. Tú firmas con una editorial y firmas un contrato de exclusividad. Antes era de 10 años, ahora hay gente que puede negociar menos 8 o 5, pero tienes que negociar, porque si no, por Ujú. defecto te mandan el contrato de 10 años, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú a lo mejor tienes tu libro, ¿vale? Lo llevan a librerías físicas. Las librerías no pagan los libros hasta que pasan 3 meses. Entonces, ¿qué hace la librería? Si el libro no se vende mucho, lo devuelve, así no lo tiene que pagar. Y la gran mayoría de los libros no se venden. Desgraciadamente, en librería física cada vez se le vende menos. Hace muy poco ha salido, que solo se puede buscar en internet, un estudio que ha hecho la Asociación de Librerías de España, donde dice, una de las conclusiones es que el 86% de los libros que se venden, de editoriales en las librerías, venden menos de 50 libros. Ostras. Menos de 50 libros. Esto es una ruina. Esos libros se devuelven. ¿Y qué es lo que pasa? Que tú tienes tu libro, que como has dado una exclusividad, no lo puedes vender en ningún sitio, ya no se vende en ningún sitio. Tú has hecho esfuerzo de escribir ese libro y te lo tienes que comer. Claro. Mientras que en Amazon, ahí lo tienes y a lo mejor ahora no lo vendes, pero haces una promoción especial o tienes un evento súper importante o tal, y el libro vuelve a tirar. Y ahí lo tienes. Tienes muchas más posibilidades de ser lo que se llama un long seller, que se vaya vendiendo día a día, mes a mes, año tras año, ¿no? Entonces, yo soy muy partidaria, como puedes ver, Sí. de la autopublicación por todos estos motivos. Y luego el tema de la impresión, o sea, de venderlo en formato físico, que puede que haya gente que le dé miedo, el desconocimiento de decir, y ahora voy a tener yo que imprimir un stock de libros. ¿Esto cómo funciona si te autopublicas tú? Me alegro que lo comentes, Ignacio, porque mucha gente piensa que en Amazon solamente funciona el digital o que si vendes en papel tienes que llevar tú los libros a Amazon. No. Tú cuando Sí. subes un libro a Amazon, lo subes, hay que maquetar el libro. Hay una cosa que se llama maquetar, que es darle forma para que Amazon lo pueda subir en digital y lo puede imprimir en papel. Es Amazon quien imprima, es decir, tú no te cuesta absolutamente nada. Tú subes tu libro en digital y en papel. Amazon tiene imprentas por todo el mundo y en función de dónde esté el lector,
por temas logísticos, pues imprime una u otra imprenta, ¿no? Entonces, no tienes que hacer nada, es Amazon quien imprime, pero además hay una funcionalidad muy interesante y es que tú puedes comprar copias para ti, se llama copias del autor. Una vez que está publicado el libro, a lo mejor a ti te interesa pues 50 libros para entregar a clientes o para difundirlo entre influencers o porque tienes un evento, ¿vale? Puedes comprar copias para ti a un precio muy reducido y además las veces que quieras y te lo mandan donde quieras, ¿no? Entonces, bueno, eso también mucha gente no lo sabe y es algo que normalmente a los autores les interesa cuando publican su libro, tener libros en formato físico, que podrías hacerlo comprando como lector, pero claro, te sale mucho más barato esto. Claro. Hombre, es interesante porque si te salen a otro precio... O sea, que en ese 30% que se te lleva Amazon, la gente tiene que saber que te hacen todo. Tú te desentiendes de todo absolutamente ya. Todo. Y sí, eso es muy ese interesante. 30%, ojo, el 70% de los royalties es para el libro digital, ¿vale? Para el papel viene a ser en torno a un 30-35%. Es menos, porque hay mucho más coste, ¿vale? Pero editorial te paga 8 o 10, viene a ser 30 o 35, porque te paga exactamente un 60% entre la diferencia entre el precio que tú pongas y el coste de impresión y distribución para Amazon, ¿vale? Un 60%, que viene a ser más o menos, para que la gente, para que sea más fácil, entre un 30 y un 35 de tu precio de venta al público. Interesante. Vale, pues con esto yo creo que quedan claras las ventajas porque, claro, yo creo que muchos teníamos en la cabeza la mentalidad de, vale, si no me conoce nadie, una editorial va a ser la que me va a hacer el trampolín para que me conozca la gente, pero ya hemos visto que eso no funciona así, entonces... No. De hecho, mira, yo les digo a los autores que a pesar de todo te empeñas con publicar con una editorial, lo mejor que puedes hacer es autopublicar. ¿Y por qué? Porque las editoriales buscan en Amazon libros de gente que autopublica que vende. Claro. O sea, si vendes, te aseguro que te van... Mira, yo tengo una autora que hace poco publicó un libro, se llama sobre hipotiroidismo, fíjate si es un sector muy concreto. Fue bestseller en Amazon durante 10 días. A los 2 días tenía 4 propuestas de editoriales, dos de las 2 grandes, que te puedes imaginar cuáles son, y de 2 agentes literarios, que son intermediarios, a los 2 días siguientes. O sea, están súper pendientes de cosas que saben, bueno, no se arriesgan, ven que eso vende, y luego tú ya decidirás si a ti te interesa o no compartir eso, ¿sabes? O sea, que si quieres... buscan ahí o buscan a youtubers con cientos de miles o millones de seguidores, o sea, gente que sabe que va a vender el libro. Buscan gente que va a vender, porque las editoriales no tienen lista de lectores, o sea, lo tiene que vender el autor, sea quien sea. Total. Y respecto a lo que hablábamos antes de la diferencia que con Amazon ya nos ha quedado clara de el papel respecto al formato digital, ¿hay alguna diferencia más, ventajas o desventajas que tú veas en tus años de experiencia respecto al libro en papel o libro en digital? Mira, aquí hay cosas muy curiosas respecto a eso. Yo siempre recomiendo los 2 formatos, porque hay gente... La gente joven compra mucho más el papel, que parece increíble, que la gente de 40, 50, sí, compra más. Yo creo que están tan digitalizados que les hace como gracia, es como más novedoso tocar algo, ¿no? Y prefieren el papel. Sí. Y por supuesto, por ejemplo, los cuentos, los libros infantiles se venden más en papel. Los libros de no ficción en general se vende un poco más el digital, porque es más barato, ¿vale? Depende también de la temática del libro, pero normalmente se vende un poquito más en digital. Entonces, siempre hay gente que le gusta más el papel y hay gente que más el digital, ¿sabes? Yo, por ejemplo, siempre compro en digital la novela porque leo por la noche y me es más cómodo leerlo en un Kindle que pesa poco. Sin embargo, los libros de no ficción los compro siempre en papel porque tomo notas, me gusta, subrayo y tal. Entonces va cada uno tal. Entonces, como a ti no te cuesta, te va a costar la maquetación, que tampoco es tanto, maquetar en digital y en papel, pero así das la opción al lector de que compre en el formato que más le gusta. Y en general, ¿hay mucha diferencia de el porcentaje de ventas que se hace en papel o en digital?
Ya te digo, normalmente se vende más en digital, porque el digital es más barato. Y además Claro, es una compra por impulso, es inmediato, pom, pom. El papel es casi inmediato, porque ya sabes en Amazon lo que te tarda, no te tarda nada. O sea, es esperar unas horas casi, o un día, o 2 días, pero el digital es verdad que es pam, pam, y ya lo tienes, ¿no? Y claro, un libro en digital también es mucho más barato. Entonces, bueno, eso hace que normalmente se venda más el digital. totalmente. Y un poco ya entrando en tu negocio, porque aquí también me gusta mucho hablar de negocios, y he visto que habías ayudado ya a 1000 personas con el tema del libro, o sea que no sé cuánto tiempo llevas, pero entiendo que esto tiene bastante demanda. Sí, yo llevo ya casi 10 años, he mentorizado a muchísimos autores, bastantes más de 1000. eh, Hago mentorías individuales, pero muy poquitas porque tengo poco tiempo, pero sobre todo hago grupales, ¿no? Yo ayudo, sobre todo a través de nuestro programa, que es el programa Reto, ayudo a los autores en grupo, ¿no? Empiezan todos a la vez a escribir un libro y les ayudo a escribir un libro con potencial de ventas, o sea, les ayudo a analizar la competencia antes, a elegir una temática que tenga potencial de venta, porque hay gente que no sabe ni qué quiere escribir, que es poca, pero hay gente que tiene una idea de tal, pero hay que elegir una temática que sea diferente, ¿no? Como decía Meryl Streep, lo que te hace diferente es lo que te dará de comer y hay que buscar eso, ¿no? Precisamente y ser valiente. No porque lo hagan todos los demás, yo lo mismo, no, no, tiene que ser algo tuyo, ¿no? Diferente. Les ayudo a estructurar el libro y luego tenemos una metodología para escribir el libro en 60 días, que es muy importante porque si das demasiado tiempo a la gente para escribir, la mayoría de los libros no se acaban de escribir nunca. Si dices, bueno, venga, un año, ¡uf! Qué peligro, qué peligro. En Entonces, un bueno, año tenemos pasan una muchas cosas, metodología ¿no? para motivar también, para que no se les haga un mundo, para trocearlo todo en tareas asumibles, que vean que lo puedan hacer, que vean que es posible, que vean que van a hacer un libro, superar muchas barreras a lo largo del proceso, que se superan mucho mejor si tienen un coach detrás y tienen un grupo que lo hace a la vez, ¿no? Y luego también les enseñamos a promocionar su libro, ¿no? A publicarlo y a promocionarlo. Y Y te esa es una encuentras pata del mucho, negocio, ¿no? claro, sí, porque luego tienes muchas más, ¿no? Entiendo. Servicios también he visto por ahí que hacíais servicio para edición, maquetación, diseño, la Si luego promoción, ¿no? tenemos Ayudáis un un... paquete muy importante de servicios editoriales que originariamente no ofrecíamos, pero nos lo demandaban los autores y Claro, poquito a poco yo creo que nos hemos hecho con la batería más completa para el mundo hispano, ¿no? Que ahí hacemos de todo. O sea, ¿qué nos piden más? Maquetación, corrección ortotipográfica ujú, y diseño de portadas. Esto es lo que más nos piden, pero también hacemos más cosas. Redacción de sinopsis, por ejemplo, que es algo que les cuesta muchísimo a los autores. Cuando tú has escrito un libro, que ya claro. has terminado, que ya estás deseando verlo publicar, que tengas que hacer la sinopsis, al autor le cuesta la vida. Entonces, y además hay que hacerlo bien, porque también la sinopsis es muy importante para vender un libro, Claro, súper claro. importante, es un anuncio de tu libro, no es un resumen. Entonces, bueno, eso también nos lo piden bastante, pero luego hacemos informes de lectura, campañas en Amazon Ads, salida en medios de prensa, hacemos más servicios, ¿no? ¿Tú crees que se puede empezar sin invertir en Amazon Ads? O sea, orgánicamente, si el libro es bueno y hace las cosas bien. Sí, claro que sí. Claro que sí. Es verdad, cada vez es más difícil porque cada vez hay más libros. Ahora hay más o menos aproximadamente, se calcula, porque Amazon no lo dice, pero bueno, aproximadamente hay 1 millón de libros en español. En inglés muchísimos más. Eso tenemos una ventaja en español, porque en inglés es más complicado, aunque es verdad que se vende más en el mundo anglosajón que en el mundo hispano. Pero bueno, tenemos la ventaja de que hay menos libros, pero hay bastantes. Entonces, desde luego, si tú tienes una base de suscriptores importante, te va a costar poco. Si escribes un libro como muy novedoso y que tenga salida en prensa y demás, puedes hacerlo muy bien orgánicamente. Si es un libro que hay muchas, si escribes un libro de marca personal más o de mindfulness, por decirte algo, hay muchos, ¿sabes? Claro. Entonces ahí a lo mejor es bueno que utilices la publicidad para destacar, a no ser que le des ese punto diferenciador.
Total. Y en ese proceso que tú acompañas, que imagino que te has encontrado ya de todo, lo que se habla siempre, que a mí me gusta mucho el tema de los bloqueos creativos y tal, pues lo de la página en blanco, ¿cómo enfrentarse a la página en blanco? Que mucha gente dirá, estará escuchando y dirá, pero yo cómo voy a escribir un libro, ¿yo de qué hablo? Bueno, hay varias cosas, ¿vale? Hay varias cosas. Una de qué hablo, que es al principio, ¿no? De qué hablo que sea interesante, eso precisamente le dedicamos el tiempo que sea necesario antes de ponerte a escribir. O sea, tú tienes que tener claro y estar convencido de que has elegido una temática que a ti te apetece escribir, para empezar, que vas a saber escribir y que tiene demanda, para que tengas esa tranquilidad. Si no, vas a tener mucho bloqueo, muchas inseguridades a lo largo del proceso, ¿vale? Y además está muy bien hacerlo en grupo porque así lo testas con el grupo y demás, ¿no? Qué más bloqueos hay de la página en blanco? Te sientas ya cuando estás en el proceso de escritura, ¿no? Te sientas un día, bueno, ¿y ahora de qué escribo? Y ahora el síndrome ese de impostor, ¿no? Eso que te sale la vocecita, oye, que tú no eres capaz de esto, que para qué te metes en esto, menudo lío. Acabo de leer un libro justo de lo que yo estoy escribiendo y es mucho mejor que el mío, ¿sabes? Estas cosas, que es bastante habitual. ¿Cómo solucionamos esto? Pues primero, aparte, el primero, que es el que te digo de la temática, pues eligiendo una temática que tenga potencial de ventas, y esto que te va a surgir a lo largo del proceso, y es algo que es consustancial con nosotros, o sea, forma parte de nuestro ADN y siempre lo vamos a tener en algún momento, y casi seguro en el proceso de escribir un libro. O sea, es muy raro que hay gente que no, pero es gente que lo tiene muy trabajado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar esa vocecita que nos va a surgir. Cosas que puedes hacer. Yo les digo siempre a los autores, toda la investigación que tengas que hacer de tu libro, si te tienes que leer otro libro, si tienes tal, lo haces antes de ponerte a escribir. Ni se te ocurra ponerte a investigar cuando estás escribiendo, porque te pasa eso, que todos los libros te parecen buenísimos menos el tuyo. No, entonces eso no hacerlo. Luego, cuando te pongas a escribir y acabes, déjate un par de notitas de lo que vas a escribir al día siguiente, un breve guión, o sea, de 2 minutos, para que cuando te vayas a sentar no te sientes y bueno, a ver qué escribo hoy y ahí, es fácil que algún día te bloquees un poquito. Si ya tienes un guión ya va todo mucho más fluido. Y luego está muy bien tener a alguien que te anime, que te apoye, que es verdad que muchas veces en el entorno más que apoyo tienes todo lo contrario, ¿no? Porque un libro exige quitar tiempo a los demás y te tienes que buscar un poquito. Nosotros Sí. lo hacemos, cuando en el programa Reto, por ejemplo, lo hacemos como estamos un grupo, pues nos animamos bastante, ¿no? Y nos entendemos bastante porque estamos todos en el mismo proceso. Pero si no te puedes buscar algún colega o alguien, pues a lo mejor comprometerte tú a escribir todos los días un tiempo y lo compartes. Oye, fulanito, he escrito media hora. Qué bien, fenomenal. Y que fulanito te diga, oye, que no me has mandado, que han pasado 4 días y no me has mandado nada, ¿no? Todo eso Sí, sí, sí. te anima, ¿no? A superar todos esos bloqueos que hacen que muchos libros, desgraciadamente, no se escriban nunca. Sí, total. Mucha gente se dejará ahí libros casi a mitad y se quedarán ahí toda la vida por el miedo luego a publicar y empezar a recibir las críticas de la gente, que eso también pasará mucho. No, pero eso es al revés, suele ser, es el miedo que tiene mucha gente. A mí es un miedo que me ha sorprendido mucho, pero es verdad que lo que tiene la gente, el qué pensarán, qué tal y cual, un miedo atroz en muchos autores. Y tú sabes la satisfacción de estos autores cuando publican su libro y reciben los primeros comentarios de gente que te das cuenta que ha leído tu libro, que le ha gustado y que te dan las gracias por lo que les estás ayudando. Eso Sí, sí, es sí. muy emocionante. Total, total. Hay que animarse porque seguro que trae muchísimas cosas buenas y sorpresas que no te esperarás por el camino y te traerá. Muchas. Pues, bueno, Ana, tienes un regalo, me has dicho antes, para la gente que nos escucha, así que estoy intrigante, cuéntanos. Sí, Ignacio, mira, para ayudar a toda esta gente de tu audiencia que tenga en su corazoncito, en su cabeza, entre ceja y ceja, como decías tú antes, escribir un libro, que lo esté haciendo ahora o que lleve tiempo pensando y que quiera
tomar el toro por los cuernos y ponerse a ello, me encantaría ponérselo fácil, desglosar esto en lo que decíamos, en tareas asumibles y regalarles un entrenamiento gratuito de 4 vídeos donde yo les voy a mostrar elegir esa temática, organizar bien los contenidos y una metodología para hacérselo fácil, ¿vale? Para que ellos, por supuesto, tienes que poner tu esfuerzo y aquí hay pico y pala detrás, pero ponérselo más fácil para que consigan hacerlo. Así que encantada, si te parece, compartimos ese entrenamiento gratuito y nada, animar a la gente a que escriba ese libro, que los libros no solamente ayudan a mucha gente, nos ayudan también a nosotros. Es una transformación. Hay un antes y un después de escribir un libro. Eso lo sabe el que ha escrito un libro. Sí, ya lo dicen, ¿no? Tienes que hacer 3 cosas en la vida, plantar un pino, tener hijos y escribir un libro, o sea que Escribir por un algo libro. será. Falta una cuarta, que es conseguir lectores para tu libro. Sí, porque si no, no vale. Con escribir no vale. Es mejor que lo lea la gente, claro. Bueno, pues el entrenamiento, que te lo agradezco un montón que se lo ofrezcas a la gente que nos escucha, lo dejaremos en los enlaces de este episodio, así que si te interesa, míralos y ahí tendrás el link para ver el regalo que nos ha hecho Ana. Y para mí un placer, Ana. Seguro lo que hablamos, escribir un libro, yo creo que hay mucha gente interesada esperamos que no se muera sin haberlo escrito y que después de esto le animemos y lo haga. Así que muchísimas gracias, Ana. Ha sido un placer. Muchísimas gracias a ti, Ignacio. Y animar a la gente y decirle que una vez que escriban el libro, todo comienza con un libro. El libro te va a abrir, como decías tú antes, no solamente puertas, muchas cosas que desconoces y que van a cambiar tu vida. Vas a cambiar la vida de los demás y tu vida también va a cambiar. Por fuera y por dentro. Bueno, pues no añado mucho más porque este broche queda ahí genial. Así que muchas gracias siempre por escucharme y nos vemos pronto.